Muy buenos días a todas, a todos, a todas, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio, a nuestro programa de autoconocimiento de necesidades humanas y metanecesidades. El día de hoy estaremos trabajando la necesidad de hidratación. Ya veo a la doctora Lina Rubiano hidratándose adecuadamente. Y hoy nos acompañará la doctora Lina Rubiano, médico acupunturista con especialización en medicina china tradicional. La doctora Lina se dedica a acompañar a las personas en sus procesos terapéuticos abordando las tres dimensiones, mental, emocional y física. Combina su formación en medicina occidental con terapias alternativas para lograr un equilibrio en sus pacientes desde una óptica holística. Lina, bienvenida a este espacio. ¿Cómo te encuentras? Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar acá para que podamos compartir con tu comunidad. Es muy valioso el trabajo que tú traes al mundo y es poderosísimo poder entender las diferentes necesidades que tenemos y pues el día de hoy creo que es fundamental para la vida, la salud y bueno, ya vamos a hablar de por qué las emociones también. Bueno, súper. Muchísimas gracias, Lina. Gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy a nuestro programa. Eh, las que lo van a ver en sincrónico, las que lo van a ver en diferido a través de otras plataformas, bienvenidos a este espacio. Por favor, recuerden tener su documento donde vamos tomando y compilando lo que vamos descubriendo de nuestras metanecesidades a través de trabajar la necesidad humana de hidratación. Dina, ¿qué nos puedes compartir al respecto? La hidratación es la base de la vida. En realidad, el agua que nos constituye en un 65%, que alcanza a ser tres cuartas partes, siendo unos cuerpos similares al del planeta Tierra, que son tres cuartas partes de agua. Y estos líquidos están en muchas partes de nuestro cuerpo. Nuestras membranas celulares tienen agua, la sangre tiene agua, un tipo de espacio que nosotros conocemos como el intersticial, que no está dentro de los vasos sanguíneos, pero tampoco está en los tejidos, tiene agua. Todos nuestros tejidos tienen agua. El músculo tiene mucha agua. Nuestro cerebro nada en agua porque el cerebro es tan pesado que no podría ser sostenido en una cabeza que es completamente una bóveda cerrada, nada en agua. El líquido cefalorraquídeo que baja por toda nuestra médula espinal está lleno de agua. Básicamente somos agua y algunas otras moléculas que se conforman para que nosotros podamos ver algo sólido, que es lo que nosotros creemos que somos. Entonces el agua, cuando está en nuestro cuerpo, tiene unas formas de moverse. Y esta similitud nos trae a lo que yo me dedico, que es explicar cómo la medicina china nos ayuda a entender la vida como tal. Y la vida ocurre porque el agua existe. Nuestro planeta particularmente es el planeta azul precisamente por eso. Y dentro de nosotros, esa agua que es la vida misma, la maneja nuestro riñón. Y el riñón es la energía vital. Cuando nosotros tenemos un buen riñón, tenemos energía en el día a día, tenemos salud, tenemos longevidad, dormimos bien, descansamos bien, estamos confiados, seguros en la vida, tenemos voluntad. Entonces, en tu comunidad, Dani, que hablamos tanto del territorio, porque yo estoy completamente incluida en esta comunidad, el agua es lo que nos permite saber en dónde estamos nosotros parados. Al final voy a hacer como una explicación un poco más emocional de lo que tiene que ver el agua. Pero la importancia es que
debemos cuidarlo. Si esto es tan importante, pues no es como que, no, eso yo me levanto y eso está bien. Yo no le pongo atención a eso y está bien. Entonces, para poder entender cómo debemos hidratarnos adecuadamente, hay varios, varios consejos que debemos seguir en el día a día y ahorita nos vamos a ir a unas sustancias que son supremamente importantes para que nosotros estemos en equilibrio. No sé si te parezca claro hasta ahí o si no. Vamos súper bien. Me encanta este inicio que tuvimos en este episodio con tus palabras. Ah, quisiera en este momento compartirle a nuestra comunidad recordarles por qué estamos hablando de necesidades humanas, por qué estamos tocando estos temas. Desde Sextima, recordemos que nuestro trabajo central es analizar y entender por qué aparece la violencia, los conflictos profundos en nuestros entornos. Y John Burton nos recuerda que son las necesidades no satisfechas o no adecuadamente satisfechas lo que termina causando nuestras problemáticas a lo largo de la vida. Ser humano es complejo, ser humano es exigente y tenemos múltiples necesidades. Y a su vez, cada uno de nosotros tiene metanecesidades debido a sus entornos, a su cultura, a su educación, a su formación. Hoy estamos hablando de hidratación y vamos a escuchar de la mano de una profesional algunas sugerencias, recomendaciones, tips, conocimientos desde su área de trabajo que nos puedan ayudar a resolver esta necesidad de mejor manera para proveernos mayores niveles de bienestar. Eso en términos generales. Pero me encantó cómo iniciamos esto, me hiciste acordar un documental de ciencia que estuve viendo hace poco sobre cómo el agua, la NASA, cuando está buscando exoplanetas, ¿cierto? La busca que tengan la capacidad de generar agua, porque si existe la capacidad de generar agua, de ahí se desprende todos los procesos de poder desarrollar las cantidades necesarias de energía que se necesitan para que se pueda sustentar una forma de vida consciente a los niveles que pues nosotros estamos acostumbrados a la conciencia. ¿Hay otras formas de generar energía? Sí, pero no tienen la suficiente capacidad de abundancia para generar excedentes, porque es que hay una cosa muy importante, se necesitan grandes excedentes de energía para poder generar conciencia. Y una de las cosas que debe haber es agua. Si no hay agua, es muy difícil que la vida se genere. Literalmente, si no hay agua, no hay vida. Entonces, si no hay agua, no hay vida, pues yo tengo que cuidar el agua. Entonces, ¿cómo cuido el agua de mi cuerpo? Primero que todo, debo saber que todos los procesos metabólicos de producción y de degradación de sustancias en nuestro cuerpo requieren agua. Recordemos que el agua, y aquí es cuando uno dice, uy, yo por qué odiaba tanto bioquímica en el colegio, pero aquí es donde empieza a ser importante. Entonces son dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, y dentro de nuestro cuerpo hay un proceso muy importante que se llama el equilibrio ácido-base. Entonces todo en nuestro cuerpo se vuelve ácido o alcalino después de ciertos procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber unas sustancias de degradación que tienen que o bien reciclarse o bien eliminarse. Para eso necesitamos agua constantemente. Por otro lado, el agua no funciona sola. Esto no es como, ay no, yo estoy bien de salud porque yo todo el tiempo tomo agua. Pues resulta que hoy en día nosotros estamos en deficiencia de muchísimos electrolitos y minerales. ¿Qué es eso?
aquí es otra vez cuando nos acordamos de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica tenía una cantidad de elementos que eran supremamente complejos, que todas esas reacciones químicas eran un poco molestas, pero en la práctica, para que lo podamos entender más claramente qué es lo que tiene que ver el agua con los electrolitos y los minerales, ¿se acuerdan cuando uno compraba agua y antes existía el Tang y no nos habían hablado tan mal del Tang? Y uno cogía agua y le echaba un polvito y lo revolvía. Sí, 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 Básicamente, sí. a grandes rasgos, nosotros somos Tang, que eso es un soluto con un solvente y eso produce una solución. Básicamente, nosotros somos una solución y eso está bastante poético Wow. porque terminamos siendo la solución, ¿no? Pero digamos que nosotros en esa solución somos el soluto y el solvente. Entonces, es agua que tiene diluida una cantidad de electrolitos. Claro, como sus niveles no son tan altos, entonces a veces pensamos que no es tan importante, pero son supremamente importantes. Hay dos electrolitos, si en algún momento alguien del área de la salud nos oye, va a estar totalmente de acuerdo conmigo porque es lo que más se revisa adentro de las clínicas y para que los pacientes estén bien. Y son dos muy importantes que son el sodio y el potasio. Sobre ellos no tenemos la más mínima duda. De hecho, cuando los pacientes llegan a urgencias, uno de los primeros paneles que se pide es para ver si la persona está en equilibrio y se les pide sodio y potasio. Eso ha sido así en la Academia de Medicina desde siempre, como que se entiende completamente la importancia de esos dos. Ahora bien, como esos son absolutamente fundamentales para la vida, porque adentro de la célula hay una cantidad de potasio y afuera de la célula hay una cantidad de sodio y ellos se van intercambiando todo el tiempo, pues hasta ahí está claro que ellos son fundamentales. Pero resulta que en la modernidad nos hemos ido dando cuenta que estamos deficientes de muchos otros electrolitos. Entonces decimos, bueno, pues entonces, ¿cómo así que unos son más importantes que otros? Entonces aquí viene lo bonito de hablar de hidratación. La hidratación tiene dos formas y como yo veo la vida y la salud, nosotros podemos estar en tres grupos de personas Ok. a grandes rasgos. Hay personas enfermas, hay personas sanas y hay personas que están buscando su máximo potencial de salud, crecimiento personal de su cuerpo y demás. Todos podemos estar fluctuando de unos a otros, pero entonces, para que todos estemos en equilibrio y estemos bien, o sea, en ese grupo del centro de las personas sanas y las enfermas, necesitamos que unos, se llaman así, requerimientos basales al día. ¿Qué quiere decir basales? Basal es lo mínimo con lo que yo funciono, lo mínimo, Wash. ¿sí? Sigue, 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 Entonces, sigue. Está impresionante. lo mínimo con lo que yo funciono, ¿quién lo necesita? Pues todos. O sea, quiere decir que es una necesidad transversal. O sea, lo necesitan los enfermos y ya vamos a ver qué más necesitan las personas enfermas. Lo necesitan los sanos. Pues porque si yo estoy sano, quiere decir que yo check, estoy marcando el chulito de mi necesidad basal. Y los que están en máximo potencial, mejor dicho, esto sí, se lo saben, lo cumplen, lo hacen y se aprenden todas las otras cosas que hay que hacer. Entonces, ¿cómo calculamos esos requerimientos basales? Entonces, eso se calcula dentro de los hospitales intrahospitalarios, esto lo conocen muy bien los anestesiólogos y las personas que están hospitalizadas en medicina interna también lo conocen muy bien y los cirujanos, o sea, es un conocimiento transversal a la materia médica. Entonces es un cc, un centímetro cúbico por kilo día. Eso es lo basal. O sea, eso es lo mínimo que yo tengo que tener en mi cuerpo. Ese cálculo se hace para cuando las personas están hospitalizadas y tienen líquidos intravenosos, que es la solución salina normal o la dextrosa al 10%, o pues una modificación de los líquidos que tenemos intravenosos, que es el lactato de Ringer. Entonces, esos requerimientos de un cc por kilo día es lo basal, o sea, lo mínimo, ¿sí? Y de ahí empezamos a sumar.
Claro, yo ahí estoy diciendo que es una persona que está enferma y necesita esos requerimientos. ¿Cómo podemos hacer un cálculo fácil? Cogemos nuestro peso en kilogramos y lo dividimos en 30 y más o menos eso nos da la cantidad de litros por día. ¿Cierto? Entonces ahí es de donde sale el cálculo, una persona promedio que pesa 60 kilogramos, si nosotros dividimos 60 en 30, eso nos da 2, quiere decir que esa persona que pesa 60 kilos necesita 2 litros al día, ¿sí? Eso sería, en mi concepto, sería lo mínimo. Nos cubriría, sería semejante a esos basales que yo les acabo de decir de una persona que está hospitalizada. Entonces, listo, yo tengo mis 60 kilogramos que necesito 2 litros al día. Listo. Entonces, ¿yo cómo voy a cumplir esos requerimientos? Pues resulta que puede ser o solamente que yo lo mida en líquido de agua en un termo, pero aquí empieza a sumarse todo. Y entonces aquí es cuando empezamos a pensar en la función renal. Muy seguramente las personas que están acá conectadas, espero, no tengan ninguna insuficiencia renal, porque ahí nos toca empezar a hacer ciertos ajustes por los volúmenes que puede manejar el riñón. Pero tenemos esos 2 litros que a eso nosotros le sumamos el resto de los líquidos que nosotros nos tomamos al día. Entonces, el resto de los líquidos que nos tomamos al día en el país del Sagrado Corazón siempre va a ser el café. Entonces, en Colombia nosotros tomamos muchísimo café. Ya voy a volver a ese tema del café. Tomamos café, té, nos tomamos unas aromáticas, nos tomamos una sopa. La sopa también tiene líquidos. Los vegetales frescos tienen líquidos. Estoy comiendo, me está trayendo cierta cantidad de líquido y todo eso se suma en el día. Cuando yo consumo cierto tipo de bebidas como el café y el té, estos tienen la habilidad de ser diuréticos. ¿Qué es un diurético? Un diurético es tener la capacidad de hacer que aumente la cantidad de líquidos que yo estoy perdiendo por la orina. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo que yo estoy perdiendo líquidos, estoy perdiendo electrolitos, que era de lo que yo les había hablado ahorita. Entonces, cuando nosotros consumimos este tipo de bebidas, que al mismo tiempo estamos perdiendo agua, y aquí es un concepto súper importante que yo quiero que se lleven hoy, que más o menos después de hoy, si les vuelve a dar una diarrea, me van a pensar porque van a saber qué hacer. Y es que cada vez que yo estoy perdiendo agua, también estoy perdiendo electrolitos, que es cuando me estoy deshidratando. Uno no se deshidrata porque pierde agua sola, uno se deshidrata porque pierde agua y electrolitos, principalmente magnesio. Entonces, digamos que es uno de los requerimientos más importantes que tenemos que tener en el día a día, incluidos con la sal. Ya les había hablado del sodio. Entonces, la sal que está constituida por sodio y cloro, cloruro de sodio, que es el que nosotros nos comemos en la alimentación, es uno de los electrolitos fundamentales para la vida. Hay algo que nos dijeron al revés en la información y es que necesitamos azúcar para vivir, pero nunca nos dijeron que necesitamos sal para vivir. ¿Por qué? Porque resulta que el azúcar en nuestro cuerpo, si nosotros dejáramos de consumir azúcar por completo, si estuviéramos en una alimentación que de pronto alguien la ha oído acá, en donde se hace a base de grasas, que es la dieta cetogénica, nosotros producimos desde nuestro cuerpo, podemos producir moléculas de glucosa para que el cuerpo funcione. Es decir, yo puedo producir glucosa a partir de otras sustancias y a partir de unos depósitos, principalmente el glucógeno que se almacena en el hígado, pero yo no puedo producir sal, yo no puedo producir sodio, yo no puedo producir cloro, yo no puedo producir magnesio. Y es por eso que este tema de la alimentación, de la hidratación, combinada con los electrolitos y los minerales, es muy importante porque es un pedazo de la historia que no nos contaron. Entonces venimos al tema de la sal. ¿Qué pasa con las sales normales, convencionales de mesa? Esas sales se han procesado, usualmente lo sacan en Colombia, la marca más grande de la que no voy a hablar, lo sacan de ciertos lugares que son muy antiguos y eso se lleva al laboratorio y para que se pueda pasar con registro INVIMA,
lo que se hace es que se le agrega una sustancia que se llama el flúor, y el flúor compite con la producción de yodo y la captación de yodo por nuestra tiroides. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que las sales regulares de mesa son muy deficientes en los demás minerales que debe tener una sal para que sea completa y nos aporte todo ese aporte de minerales que nosotros necesitamos. ¿Cuál es mi recomendación? Debemos consumir sal, que por mucho tiempo, hasta por lo menos hace unos 10 o 15 años, se decía que no, yo como saludable. Y la gente decía, yo como saludable porque yo no como grasas, yo no como sal. Y eso es un error, por lo que les acabo de explicar, porque nosotros no lo podemos producir. Entonces, la sal debe ser consumida en nuestra alimentación de orígenes que sean de lugares antiguos en el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Entre más antiguo sea la materia prima de donde se saca la sal, mayor cantidad de aporte de minerales y de electrolitos tiene. Es decir, tiene todo el espectro completo de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Cuevas muy viejas, mares antiguos, lagos antiguos y la que está más de moda, que es la sal del Himalaya. ¿Sí? Entonces, todos estos lugares que llevan muchos años de formación en nuestro planeta son ricos en esos minerales y electrolitos. Y entonces aquí viene mi recomendación concreta para que se lleven el día de hoy. Si vamos a tener sal, que la sal sea una inversión. Nos han vendido que la sal es muy barata, entonces uno compra cualquier sal. Pues cualquier sal tiene lo que yo ya les dije, que es yodo, que pierde todo ese espectro de minerales y de electrolitos, y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso. Hay sales a las que se les hace la inversión tan alta y alcanza a ser como un tesoro. Y es por eso que la sal era tan importante en la era de los romanos, que cuando la gente se pagaba con sal, y de ahí es que viene la palabra salario. Entonces, la sal es muy importante. Y por eso es que yo debo hacer una inversión en la sal como hago inversión en otras cosas, en otros productos de mi canasta familiar. Entonces, ¿cuáles son mis sales recomendadas? Mis sales recomendadas es una muy buena fuente de sal del Himalaya, está bien. Yo no recomiendo comprar la marca que hay nacional en cada esquina, porque no sé si se han dado cuenta que esa marca de sal no tiene competencia. Es bastante extraño y sospechoso de parte del INVIMA, porque resulta que a esas otras sales que ustedes van a encontrar en el mercado usualmente dicen no aptas para consumo humano, pero usualmente lo son. Entonces, pues les dejo si lo quieren buscar. Hay una marca que se llama Prodelagro, tiene muchos tipos de sal. Ellos tienen sal marina, sal en escamas, no me pagan nada por hablar de ellos, ojo. Sal del Himalaya, sal rosada del Himalaya. Y hay una sal que a mí me gusta mucho, que es sal negra. La sal negra que es de rocas volcánicas, y esta la sacan de Hawái. Entonces es sal negra. Y lo negro también tiene en nuestro riñón algo muy importante, y es que lo negro y lo salado nutre el riñón, así como les había dicho al principio de cómo el riñón es la vida misma desde medicina tradicional china. Entonces, esas son las sales como que más comunes que se podrían conseguir con esa marca que les digo, Prodelagro. Si ya se quieren poner así en ese círculo de personas que están buscando potenciar su salud al máximo, pues entonces ahí ya nos vamos a unas sales que tienen un espectro aún más profundo, y son sales, por ejemplo, de lagos antiguos. Hay unos lagos en Francia que son súper antiguos y de ahí sacan una sal muy preciada, se llaman flores de sal del lago Guérand, entonces también lo pueden conseguir en Prodelagro. Y hay sales de lagos antiguos, o sea, si uno se mete ahí a Amazon o cualquier lugar donde se pueda comprar, entonces uno pone sales de lagos antiguos y ahí aparecen. Entonces, estos son unos datos que son súper importantes, porque si nosotros estamos buscando cuidar nuestra alimentación, nos podemos ir por lo básico, o pues ya nos podemos poner muy estudiosos y buscar estas posibilidades.
Yo tengo una duda y aquí abro también el espacio para las personas que nos están escuchando hoy en sincrónico, están conectadas a este episodio. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat o pueden levantar la manito para hacerlas eh, pues a viva voz. Pero yo quisiera hacerte una pregunta acá con este tema de las sales y cuál es la cantidad de sal, porque ya sabemos un poco la cantidad de líquido con la fórmula que nos entregaste hace unos instantes, pero qué cantidad de sal ahora necesito ponerle a mi botilito de agua o necesito consumir a lo largo del día. ¿Cuál es este promedio y qué otros electrolitos debo agregarle? Bien, esa es una súper buena pregunta. Digamos que no necesariamente yo tendría que consumirme el agua con la sal. Usualmente lo que hacemos con la sal es que nuestros alimentos tienen esa sal, ¿no? Como que cocinamos con sal. Ya teniendo ese equilibrio, porque por mucho tiempo, y yo creo que se están acordando que sí, que hubo una época que la gente decía que yo era saludable si no comía sal. ¿No? Entonces, además de no comernos la sal, tampoco nos estábamos comiendo los otros electrolitos que necesitamos. Pero a grandes rasgos sería como entre 1 o 2 gramos al día, que eso alcanza a ser como casi media cucharadita al día. Ahora bien, ahí estamos como en lo mínimo, Lo ¿no? basal. Sí, en lo basal, muy bien, estás usando un término muy médico. Nosotros decimos así, ¿cuáles son los requerimientos basales del paciente para el día de hoy? Entonces, uno calcula los líquidos con las pérdidas. Entonces, vamos para allá. Entonces, digamos que eso sería en un día normal, supongamos que yo no hice mucho ejercicio, que no estoy haciendo ejercicio regularmente, esos serían mis basales. Pero cuando yo tengo otras actividades, por ejemplo, si somos personas que caminamos mucho, que hacemos mucho ejercicio, y pues digamos que el gran problema de estar acá sentados, que ya les voy a explicar eso porque aquí vienen las pérdidas, Dani, que tenemos que sumarlo a esos basales, pues yo tendría que aumentar la cantidad. ¿Cuánto? Es difícil decir cuánto, porque ay, esa pregunta está bonita, Camila, ya te la respondo. Eh, entonces, digamos que necesitamos ir agregando a esos basales lo que nosotros necesitamos en el día. Pero para que se hagan un ejemplo, por ejemplo, si yo hago ejercicio durante 1 hora, estoy perdiendo, no estoy perdiendo solo agua, eso ya quedó clarísimo, estoy perdiendo sales y electrolitos. Entonces, por cada hora de ejercicio que yo hago, yo ya perdí media cucharadita de sal, ya perdí 40 miligramos de calcio, ya perdí 8 a 10 miligramos de magnesio. Entonces, no es insignificante el valor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería estar consumiendo, además de buena sal, si yo después de esta charla siento que estoy como en un poquito de déficit, pues buscarme un suplemento que me ayude a equilibrar estos electrolitos. En el mercado hay solamente un producto que me gusta, ahorita al final se los digo, que es de solo minerales. Tampoco me pagan por hablar de ello, pero digamos que es importante que tengamos ese equilibrio. Ahora bien, si yo estoy casi todo el tiempo expuesto, digamos, hoy en día a pantallas, a luces que no sé si se han dado cuenta que cuando uno pasa mucho tiempo en luz blanca, esa luz blanca que hay en las oficinas y en los hospitales, uno se siente deshidratado. Bueno, existen unos tipos de pérdidas. Entonces ya hablamos de los basales y ya ahorita voy a ir a las preguntas de la alimentación. Ya hablamos de los basales, pero ahora vienen las pérdidas. Entonces las pérdidas tienen dos tipos. Las pérdidas son sensibles o insensibles. ¿Qué son las pérdidas sensibles? Las que yo puedo cuantificar, o sea, orina y materia fecal. Entonces, en la orina lo que yo estoy perdiendo en el día y lo que yo estoy teniendo en materia fecal, esos dos están en equilibrio. Los basales para compensar las pérdidas sensibles. Pero las pérdidas insensibles tenemos que hacer más o menos unos cálculos. Entonces se calcula que el 10% del peso corporal serían pérdidas insensibles. Por ejemplo, cuando yo estoy mucho tiempo en lugares con luz,
Los días que yo estoy 12 horas en luz blanca, yo ese día me siento más deshidratada y más o menos estima que esa luz me está deshidratando, tal cual. Me está deshidratando y me está haciendo perder el 10% de agua corporal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué sabemos esto tan importante? Porque cuando a las personas en los hospitales están teniendo una cirugía grande, todos estos cálculos hay que hacerlos. Porque una persona, por tener sus vísceras expuestas y tener la luz encima, además de deshidratarse, pues las vísceras expuestas se les está evaporando agua constantemente. Entonces, por eso es que conocemos que las pérdidas insensibles son tan importantes y no porque sean insensibles las vamos a omitir. Entonces vayan pensando. Entonces un día, supongamos que caminé mucho y después de caminar mucho me tocó sentarme 2 horas en un sitio donde había luz y ese día no alcancé a tomarme lo que usualmente me tomo, pues por la noche yo ya tengo un déficit. Imagínense si durante muchos días de nuestra vida hacemos eso, estamos completamente en déficit tanto de líquidos como de electrolitos, ¿sí? Entonces, ahí van saliendo como muchos temas que tenemos que tener en cuenta de cuando me preguntan cuánto, porque es que el cuánto, vuelvo a la respuesta que me encanta de una amiga mía nutricionista que siempre dice, depende. Entonces, depende si yo estoy enfermo, por ejemplo, si yo tengo diarrea, supongamos que me enfermé, y entonces la gente dice, no, deme algo para parar la diarrea. Y yo les digo, no, la diarrea no lo va a matar, lo mata la deshidratación. Y es la razón por la que las personas llegan o muy mal a un hospital o las personas que viven en situaciones muy precarias de salud en varios lugares en nuestro país o en otros lugares donde hay pobreza extrema, las personas no se mueren de lo que tienen, se mueren de la deshidratación, no se mueren de los parásitos, se mueren de la diarrea que producen los parásitos, no se mueren de las infecciones por la alimentación, sino por la diarrea que producen las infecciones por esa deshidratación. Entonces, lo que quiero que se lleven hoy es cómo hace uno para evitar la muerte con diarrea, y aquí estamos salvando vidas porque que cada persona que está oyendo esta información sepa esto, no sé, mañana está quién sabe en dónde y no tiene nada para hacer sino acordarse que la doctora dijo que la hidratación era muy importante. Entonces uno hace una reposición 1 a 1. ¿Cómo es la reposición 1 a 1? Por cada episodio de diarrea que yo tenga o de vómito, que cuenta como uno, vómito o diarrea, cuenta como uno, yo repongo 250 centímetros de agua. Eso es una reposición 1 a 1. Las que son mamás acá y han llevado a los niños al pediatra, los pediatras son muy enfáticos. Mamá, dele un vasito por cada vez que vaya y tenga diarrea. Entonces las mamás tienen eso claro, pero lo mismo pasa para los adultos. Claro, como los niños se deshidratan más rápido, porque los niños de verdad, en 20 minutos, un niño puede entrar en paro porque se deshidrató. O sea, en los niños es muy, muy, muy severo y es muy importante. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos tolerar grandes niveles de deshidratación. Entonces, ¿cómo hacemos? Pérdidas 1 a 1. Uy, no, doctora, es que yo tengo una diarrea terrible. ¿Y cuántas veces ha tenido diarrea? Uy, como 12. ¿Y cuánto ha tomado de agua? No, como 2 vasitos. O sea, esa persona ya de Está base, en otra shock. vez basal, ya necesita 12 vasos de agua para rehidratarse, para volver a estar a lo normal, pero no para mejorarse. Entonces, si yo hago mucho deporte, pues tengo que aumentar mis requisitos. Entonces, espero que les haya quedado súper claro esa reposición 1 a 1 porque es muy útil. Es Y muy útil saber eso. me gusta lo que estás diciendo, porque esto nos lleva y nos invita a un ejercicio de autoconocimiento de cómo es nuestra cotidianidad, qué tipo de actividades yo realizo, qué tipo de dinámicas llevo en mi día a día, y con ese proceso de autoconocimiento pues voy a tener unas meta necesidades particulares frente al proceso de hidratación. Cada uno de nosotros va a requerir unas cantidades diferentes pues de estos procesos de hidratación que tú nos estás informando, ya sea porque somos más deportistas o ya sea porque estamos más sedentarios
o ya sea porque estamos más expuestos a luces y pantallas. Entonces, esto va a requerir también un proceso de bastante autoconocimiento para poder identificar nuestras meta necesidades frente a la necesidad de hidratación. Eso que estás diciendo me parece muy, muy importante y que van a haber momentos extraordinarios como un momento, las metanecesidades de hidratarnos en los instantes en que estamos con alguna enfermedad, pues Ajá, van a ser diferentes. exacto. Entonces, básicamente, cómo sería un día de hidratación? Entonces, esto sí ya lo he ido recopilando de un montón de lugares, me parece que es lo que funciona. Y sé que seguramente aquí van a surgir otras preguntas, pero quiero que nos quedemos como en pensando que todo está basal y que todo está bien. Entonces, cuando nos levantamos, una recomendación súper importante y por eso tengo este vaso acá. Las que ya me conocen, porque acá hay muchas personas con las que nos conocemos, saben que yo desde medicina china hablo mucho de la temperatura de los alimentos. Pero básicamente esa conversación sería como otra hora de conversación. Después podemos hablar de la temperatura de los alimentos y Vamos las a hablar de bebidas, Dani. temperatura, pero dale. Pero digamos que yo me levanto y una recomendación muy importante, y otra vez lo repito, porque si nos están oyendo desde Colombia y muy seguramente desde América Latina, pues lo primero que hace un colombiano promedio es que se levanta y se toma una taza de Café. café. Entonces, como ya hablamos que el café yo no estoy diciendo que el café sea malo, el café es un diurético, entonces nos hace perder sales y minerales. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno lo tiene que reponer. Pero antes de eso, cuando yo me despierto, debo cambiar ese hábito y reemplazarlo por consumir 450, 400 mililitros de agua. Estos frasquitos, estos vasitos que los venden en todas partes, que les dicen en el vaso Mason, eh, porque estos tienen tapita y estos en los años 80 como que ahí se utilizaba para las compotas y cosas, eran muy, muy famosos en los años 80, tienen el medidor y todo, entonces aquí dice que son 400 mililitros y son 15 onzas. Entonces, esta es una recomendación de Medical Medium, si alguien lo ha oído, y él dice que uno debería levantarse y lo primero que debería hacer es tomarse un vaso completo de agua, ¿no? En mi recomendación, añadiéndole la recomendación de Medical Medium, con la recomendación de la doctora Lina, esto tendría que estar tibio o caliente. ¿Qué va a hacer ese primer vaso del día? Va a ayudar a que yo elimine las toxinas que durante la noche estuve produciendo. En medicina china, en la noche es el momento donde nosotros nos limpiamos de todo. La mente se limpia, el corazón se limpia, porque eso es la materia que va al hígado, pero además el cuerpo produce una sustancia que se llama la humedad y la humedad, para que yo la pueda eliminar de mi cuerpo, se la tengo que entregar al riñón en forma de orina para que yo la pueda sacar. Entonces, si yo toda la noche estuve sacando y sacando y sacando y sacando toxinas y reparando y reparando y reparando el cuerpo, pues va a haber unas toxinas que están por ahí en el cuerpo. Lo primero que yo hago cuando me tomo ese vaso de agua es, uno, hidratarme, y dos, va a ayudar a que esas toxinas iniciales del día se eliminen. Y ahí sí podemos pensar en nuestro cafecito, si estamos sanos. Si no estamos sanos de nuestro estómago, por ejemplo, y sé que muchas personas han oído sobre, es que yo he oído que es bueno el agua con limón o el agua con vinagre de sidra de manzana, cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos y cuando estamos en un periodo de mantenimiento para cuidar nuestro ácido gástrico, que eso es toda otra conversación, entonces la recomendación podría ser, pues levántate, te tomas la mitad del vaso sin limón o vinagre y la otra mitad del vaso le puedes poner limón o vinagre. Todo esto es para cuidar el ácido del estómago y de una vez nos estamos hidratando. Todo eso es en ayunas. Después nos tomaríamos el café y durante el día tener un termo, en mi recomendación, que sea de agua caliente o de té o aromática que esté caliente, lo vamos tomando durante el día y que estemos atentos a cumplir ese requerimiento de lo que les dije de peso en kilos dividido 30 para que nos dé la cantidad de litros. Ahora bien, ¿cuál es una muy buena recomendación? Pues ya están pensando en que van a cambiar la sal de la casa o que van a buscar una sal que tenga un perfil de minerales mejor. Eso está muy bien que lo empecemos a hacer.
La otra recomendación, estamos muy deficientes en magnesio. Y el magnesio en este momento, no es que ahora el magnesio está de moda, no, el magnesio siempre se ha necesitado, se necesita para muchos procesos, principalmente la reparación, el sueño, el estado de ánimo y pues esta hidratación. Usualmente vienen combinados con citrato de magnesio y citrato de potasio. Entonces, fíjense que ahí está el equilibrio. Entonces, todos estos electrolitos siempre tienen un equilibrio con otro electrolito para que estemos siempre en ese nivel que debemos estar. Entonces, consumir magnesio es útil. Si yo estoy en dosis terapéuticas, ¿De pues se dónde se extrae necesita. el magnesio o se tiene que conseguir en suplemento? Eh, Particularmente con el magnesio, con solo la alimentación no lo alcanzamos a veces. Entonces, precisamente por eso se habla tan específico del magnesio aislado. Y del magnesio, que sería otra charla, hay diferentes tipos de magnesio. Hay 6 tipos de magnesio. Entonces, pero el principal es el citrato de magnesio que nos ayuda a suplir los requisitos basales, otra vez, de lo que necesitamos. Ok. Entonces, hay unos productos que me gustan, que me parecen chéveres, podemos añadirlos a nuestra alimentación. Si yo soy una persona que hace mucho deporte o que se deshidrata por otras razones, las sales de rehidratación oral que las venden en las droguerías y vienen con todo el perfil de sales es muy útil. Los pedialites, el enterolite, todos los sueros de rehidratación oral que ya vienen preparados traen mucha glucosa. Entonces, por eso no se recomiendan. Pero cuando hay un momento de esos de diarrea o vómito que les dije de las reposiciones uno a uno, pues sí es útil que consumamos ese tipo. Si quieren tenerlo en la casa, yo lo hago a veces. Mantengo las sales de rehidratación y puedo hacerme un día en que me tome más de estas sales. Las venden así, se llaman sales de rehidratación oral, son súper baratas, por eso no son famosas, porque son muy baratas, pero son útiles y tienen un muy buen perfil. Lo otro que podemos hacer en el día o en la semana si queremos mejorar nuestros niveles de hidratación, y aquí ya nos metemos en la hidratación con un poco más de nutrición profunda, tiene que ver con consumir caldos de hueso. Esto en algún momento lo hablamos. Los caldos de hueso son muy poderosos porque como nuestros ancestros, y acuérdense que nosotros venimos de una genética que no ha cambiado desde hace 400.000 años, y nosotros éramos peor que los carroñeros, porque a nosotros nos quedaban los desechos de la carroña. O sea, llegaba el animal que era el depredador, podía cazar su presa y ese se llevaba la mejor parte, se llevaba las carnes magras y las vísceras, que es donde está la nutrición. Después llegaban los carroñeros cuando eso ya se estaba descomponiendo. Y después, cuando ya no había peligro, salíamos los pequeños humanos, que solamente éramos fuertes porque estábamos en comunidad. ¿Y qué quedaba de la presa? Quedaban solamente los huesos. Entonces nosotros, históricamente, nutricionalmente, los huesos han sido nuestros aliados. ¿Por qué? Porque dentro de los huesos está la médula ósea y la médula ósea es muy rica en muchísimos nutrientes que nos ayudan a nutrir otra vez el riñón y pues hacer caldo con esos huesos es supremamente valioso. ¿Por qué? Porque logramos extraer glutamina y la glutamina es fundamental para que nosotros podamos hacer colágeno. Y el colágeno, yo sé, cada vez que avanza la edad, entonces uno empieza a pensar más en su colágeno porque uno chiquito no piensa en el colágeno porque los bebés son todos redonditos, rosaditos y blanditos porque tienen mucho colágeno, pero esta glutamina nos ayuda a varios procesos en el cuerpo, a reparar el intestino, que el intestino siempre tiene que tener suficientes nutrientes para mantenerse sano, y además glutamina para ayudarnos a producir colágeno, que nos va a ayudar con la regeneración de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? En mi recomendación, es muy útil que consumamos regularmente caldos de hueso. Caldo de hueso hecho en la casa, ¿no? Ahorita está otra vez muy de moda unos productos que son hechos a base de caldo de hueso, y está bien si yo estoy buscando ciertos requisitos y si estoy en acompañamiento con algún médico o terapeuta
que me esté ayudando con ese proceso, pero yo lo puedo preparar en la casa, porque además, si yo estoy en enfermedad, me va a ayudar a repararme muchísimo. ¿Qué hace también ese caldo de hueso con esas sustancias tan profundas que se sacan en esa cocción lenta que dura entre 6 y 8 horas sacando toda la sustancia del hueso? Como decían las abuelitas, la sustancia del hueso es literalmente toda esa nutrición profunda, pues nos va a ayudar a que también nuestro sistema inmunológico, que es lo que necesitamos que, mejor dicho, hoy esté súper bien en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo está bien el sistema inmunológico? Si yo estoy bien hidratado y si mi intestino tiene los suficientes nutrientes para absorber todo lo otro que tiene que absorber. Entonces nos ayuda en una protección bastante profunda. Linis, dos cositas, porfis. Uno, Dime. la pregunta que nos hacía Camila acerca de la soya, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, nos pregunta Carolina, ¿se podría consumir el glicinato de magnesio? Sí, ya voy para allá. Entonces, aquí ya se quedó clarísimo como el agua es súper importante, las sales son súper importantes, el sodio es súper importante, el magnesio es importante, la hidratación con sustancias que tengan más densidad de electrolitos como las sales de rehidratación o los caldos de hueso. Listo, hasta ahí vamos súper bien. Pero entonces ahora tenemos que pensar en la parte mala de la historia del sodio. ¿Qué pasa con el sodio? Entonces, otra vez, si se acuerdan, y con esto que estoy diciendo, estoy respondiendo a la pregunta de Camila, que ya se la voy a decir, pero necesito que entiendan esto. El sodio, siempre que piensen en sodio, piensen en agua. Sodio arrastra agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ósmosis del colegio, pero siempre que algo se inflama, siempre que algo tiene más líquido, no solamente hay líquido, siempre hay sodio. ¿Qué quiere decir? Que si hay sodio, también va a haber mucha agua. ¿Por qué? Porque si yo necesito compensar adentro de mis membranas o yo estoy consumiendo mucho sodio, mucho sodio. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando uno se come, les doy este ejemplo, pero por favor no lo hagan. Supongamos que uno se come un de todito así gigantesco, que el de todito es rico porque tiene sal, ¿cierto? Entonces uno coge y se come el de todito, ¿uno cómo queda? Uno queda con una sed terrible. ¿Por qué? Porque eso está lleno de sal y de la sal normal que ya les dije. Entonces, siempre que piensen en sodio, el sodio siempre arrastra agua. Entonces, siempre que yo consuma algo que tiene mucho sodio, yo voy a quedar con mucha sed. ¿Por qué? Porque necesito agua para compensarlo. Ahora bien, aquí viene un truco horroroso que ha hecho la industria alimenticia para volver nuestro paladar completamente adicto. Entonces, nuestro paladar por la industria alimenticia es adicta a dos sabores, al azúcar, que hoy no estamos hablando de eso, y a la sal. Entonces, para que los alimentos sean súper comestibles, para que la gente no pueda parar de comerse los Doritos, eso está lleno de sal. Si ustedes voltean y miran cuánto tiene de sal, esos productos tienen muchísima sal. Entonces aquí es donde viene un truco muy importante y es que los productos que nosotros consumimos tienen que ser, si son de la industria, tienen que ser muy bajos en sal. Ahí sí tienen que ser muy bajos en sal. ¿Qué pasa con la salsa soya? La salsa soya que nos venden en los supermercados es una salsa soya completamente industrial. Y piensen en industrial que siempre tiene azúcar agregada mala y sal agregada mala. ¿Por qué? Porque resulta que la salsa soya en su creación original era un fermento de los frijoles de la soya que se les dejaba con un tipo de bacterias que se llaman koji y esas koji se comían el frijol, producían una sustancia fermentada que se conservaba por sí misma y era oscura y por eso es tan tradicional en las culturas ancestrales, en China y en Japón. Pero obviamente ese proceso no se hace en la salsa soya que nosotros nos comemos regularmente.
sino que es una salsa soya que es procesada, que sí tiene un poquito del fermento de la soya, pero para venderlo en la industria le tienen que poner una cantidad de conservantes, de colorantes para que sea más oscuro. Usualmente tiene glutamato monosódico, o sea, esa salsa soya, Camila, que tienes ahí en tu casa, ahorita sales y vas y la miras, tiene glutamato monosódico, que es un resaltador de sabor, pero que es neurotóxico, entonces no queremos consumirlo, y tiene una gran cantidad de sal. Por eso es que uno se va y se come el sushi y uno termina con una sed terrible. Entonces, si vas a conseguir una salsa soya buena, una salsa soya, consíguete una que sea muy buena. De las que hay en el mercado, habría que conseguir una baja en sodio. Y si quisieras un reemplazo de esa salsa soya, que usualmente conseguir una muy buena en el mercado no es tan fácil, a menos que uno trate como de conseguirse una de un origen muy limpio, podrías reemplazarlo por aminos de coco. Los aminos de coco son el concentrado del coco que lo dejan fermentar un poquito y tiene un sabor exactamente igual al de la soya. También hay una marca nacional. Si me dejas después, yo consigo el dato, Dani. Hay unas chicas en Pereira que están haciendo los aminos de coco. Podemos mirar ese dato y podría Súper. ser un muy buen reemplazo. Y sabe salado por el fermento, pero no porque tiene sal agregada, que lo que nos gusta es esa salecita del fermento, porque el fermento es ácido, amargo y salado al mismo tiempo. Y esos son sabores que nos tenemos que familiarizar mucho. Y la otra pregunta que nos estaban haciendo del glicinato de magnesio es: ¿para qué lo estás consumiendo? Ahorita les estaba diciendo que hay diferentes tipos de magnesio. Uno de los tipos de magnesio es el glicinato. Existe trionato, existen varios tipos de magnesio, y es para qué los estoy usando. Si te lo recomendaron, si estás con tu médico tratante, síguelo tomando, está muy bien. Ok. Wow. Uf. O sea, hemos hecho un recorrido hoy con la doctora Lina, y esto, y nuevamente como cualquier necesidad, amigos y amigues, pues es todo un universo, es toda una especialización. O sea, la respiración es una especialización, la alimentación es una especialización, la hidratación es una especialización, el descanso en sí es una especialización, y cada necesidad es un mundo, y una hora no nos alcanza a resolver todas las dudas que hay frente a cada necesidad. Pero, ¿qué estamos buscando en este programa? Resaltar la importancia de ponerle atención a nuestras necesidades humanas, empezar en estos procesos de autoconocimiento e identificar cómo desde nuestras dinámicas, desde nuestros roles, desde nuestras particularidades, podemos de una forma más consciente darle resolución a nuestras necesidades. Es bien importante que no todos, y esto es algo, tenemos las mismas capacidades a nivel de poder resolver las necesidades humanas, en algunos de los ideales que están planteados, ¿cierto? Porque, pues, y ahorita que hablabas, Lina, me hacías pensar un montón en, en cómo desde la industria esto es un crimen para la sociedad colombiana con menos excedentes, para poder acceder a estas nutriciones basales que tú nos compartes, sino, no, pues entreguémosles cualquier cosa para que sigan consumiendo. Eso es digamos, eso es un crimen realmente, es un crimen legalizado, eh, eh, pero nos quedan unos pocos minutos, nos quedan solamente 3, 4 minuticos de este programa el día de hoy, que es un tema súper amplio. Lina, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram aparezco como doctora Lina M. Rubiano. Estoy en Facebook como doctora Lina Rubiano. En el link en mi perfil en Instagram, que es donde más comparto información casi a diario,
Hoy es extraño porque hoy, curiosamente, incluso para mí, hablé muy desde lo médico y desde lo tangible, porque creo que es lo que necesitamos hoy. Podría hablar otras 2 horas del riñón, que es desde medicina china y de por qué es tan importante y cuáles son los tejidos que se asocian, pero es otro tema. Entonces, en mi cuenta en Instagram van a ver muchos, casi todos los temas son de medicina china y yo todo el tiempo trato de integrarlo para que la mente del occidental lo entienda. Entonces está ahí. Y en el link en mi perfil de Instagram van a encontrar toda la información que hemos compartido. Si hay personas que quieren estar en la lista de espera para ser pacientes, hay un formulario que pueden llenar. Estamos muy cortos de espacios y está muy largo tiempo, pero si me tienen paciencia, en algún día nos veremos. Y constantemente en ese link estoy compartiendo los cursos de los que estamos hablando. Hablo mucho de los temas que tienen que ver con la mujer, ginecológicos. Estoy hablando ahora un curso súper bonito sobre la mente, sobre desempeño mental, que es súper importante para estos días. Y pues así podemos estar conectados y compartiendo siempre. Me encanta. Por favor, sigan a la doctora Lina Rubiano. Hoy hemos tenido un abrebocas de su conocimiento, de su expertise, de su gran recorrido en el área pues, digamos, no solo de la salud, sino de la salud holística, porque creo que es una cosa que tú manejas muy bien. Y se nos quedan varios temas por fuera. Se nos queda, por ejemplo, el tema de cómo el agua y la emoción están muy relacionados. El Sí. tema del agua y los procesos mentales están tan relacionados. Pero bueno, eso quedará para otros episodios, para otros momentos. Lo que les queremos dejar en este capítulo es que hidratarnos adecuadamente es muy, muy, muy importante. Lina, ¿algunas últimas recomendaciones en estos últimos 3 minuticos que les quieras dejar a la comunidad de Sextima y a los oyentes que nos oyen? Sí, siento que la charla que tuvimos hoy fue muy basal. Si ya queremos ir a cosas más profundas, tenemos que, como todo en Sextima, uno llega a la superficie y dice, hay mucho por explorar. Entonces, esta sería todo ser humano debería conocer esto de hidratación basal. Y lo último que les quiero dejar es que nuestras emociones son el agua de nuestro cuerpo y no por eso tenemos tanta influencia de la luna, siendo la luna la que influencia las mareas y hace que todo cambie en la naturaleza. Entonces, cuando nuestras aguas estén muy movidas, nuestras emociones estén muy movidas, al igual que cómo se comportan los cuerpos de agua, dejar que el lago se decante, tener un poco de calma y de paz y estar hidratado, porque si no, uno no piensa bien y ahí sí como volver a ver las cosas. Eso sería lo que tendría por compartir. Muchas gracias por conectarse, tremendo madrugón para hablar del agua. Muchas gracias y gracias Dani por la invitación, gracias a ti y a Nana que son tan especiales y lo que te digo siempre, gracias por existir Daniel Mora y gracias porque existe Sextima, estás haciendo un mundo mejor. Gracias. No, a ti, gracias, gracias por este reconocimiento. Nuevamente, gracias a quienes se conectaron. Mientras terminabas de hablar, decía, hay un tema, y eso es uno de los objetivos de Sextima, es cómo podemos crear un currículo que esta clase de información de ser humanos baje mucho mejor a los primeros años, ¿no? Que el currículo académico no solo esté enfocado en relaciones laborales, porque actualmente el currículo académico está muy enfocado en que respondamos muy bien a relaciones laborales, pero carece y adolece de la construcción de construirnos como seres humanos capaces y autónomos de poder resolver nuestras necesidades humanas de manera adecuada. Eh, entonces, mientras hablaba, pensaba, uff, ¿cómo poder bajar esto a un currículo en los colegios, en las escuelas?
y que no tengamos que llegar a las edades adultas como con tantas dudas, como con tanto bache, con tanto hueco, y que ya es como, o sea, si esto lo hubiéramos resuelto en en las primeras edades, pues hoy ya lo manejaríamos como súper bien, o sea, seríamos unos duchos manejándolos como lo mismo que hacemos con la multiplicación, que es muy importante, pero yo le pregunto a mis estudiantes 5 por 5 y 25. Esto